Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 87, un ciego sanado en Bethsaida. Dice la palabra en Marcos capítulo 8, versículos de 22 al 23. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía. Bueno, acerca de este milagro, tenemos diferentes cuestiones que comentar. Primeramente, el lugar, Bethsaida, que viene a ser bastante interesante, ya que según el contexto que tenemos de este lugar, pues en una región situada al noreste del mar de Galilea, y su nombre significa casa de pesca, y es la ciudad de los discípulos, según la palabra de Juan, de Pedro, Andrés y Felipe, que eran originarios de ese lugar, según primera de Juan 1:44, según Juan 1:44, perdón. Entonces, en Mateo capítulo 11 versículo 21, también el Señor Jesús hace una exhortación contra Bethsaida porque fue una ciudad que presenció muchos milagros, un pueblo que presenció muchos milagros y presentaba cierta resistencia a creer en Cristo y en sus obras. Y pues básicamente eso, eso podemos mencionar acerca del lugar. Después vemos que le trajeron a un ciego, similar a otros milagros donde personas traen a enfermos para que el Señor los cure. El más popular puede ser el donde unos amigos de un paralítico lo llevan hasta Jesús, pero lo llevan a través del techo de una forma realmente, realmente muy, muy espectacular. En este caso dice que le trajeron a un ciego, no sabemos de qué manera, lo trajeron ahí guiándolo. Y entonces dice, dice la palabra que el Señor tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera de la aldea. Y esto es realmente muy interesante porque las personas podrían estar pensando en que Jesús sanara al ciego ahí en ese instante, en presencia de ellos, quizás poniéndole las manos, quizás orando, de alguna manera que ya hayan visto. Pero el Señor Jesús lo que hace es guiar al ciego fuera de la aldea, seguramente fuera de de la vista de otras personas. Y esto llama bastante la atención porque, bueno, sabemos que en aquel tiempo las personas con cualquier tipo de enfermedad eran señaladas y juzgadas como que tenían algún tipo de maldición o algo similar, y por eso eran bastante excluidas de la sociedad. No se les daba para nada un trato digno, un trato de reconocimiento, sino un menosprecio. Y aquí vemos que Jesús viene y toma a este ciego y lo saca fuera de la aldea, le da un trato especial, le da un espacio especial, un tiempo especial y comparte exclusivamente con él. Y esto nos recuerda que así es el Señor con nosotros. Él claramente tiene un mensaje, un mismo poder de salvación hacia todos. Todos tenemos la necesidad de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. La salvación, el, el, el recurso, el camino es el mismo, siempre es Jesús. Pero la manera en la que el Señor trata con nuestro corazón, eso no es igual en ninguna persona, ¿verdad? El Señor nos habla de distintas maneras, en distintos momentos, va trabajando en nuestro corazón y va presentándose en nuestros temores, en nuestras luchas. Y es un proceso muy hermoso y muy distinto. Y esto nos recuerda que el Señor tiene esa capacidad de amar tan especial, tan específica, de fijarse en la persona, de fijarse
en alguno de nosotros por pura gracia y misericordia y tomarnos y hablarnos y hacernos entender a la manera que es más conveniente para nosotros. Eso es algo realmente maravilloso que hace el Señor Jesús. Y nos dice la palabra que escupiendo en sus ojos se puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y ahora vamos pues por la segunda parte de este milagro que llama mucho la atención, que el Señor pone las manos sobre él y le pregunta si ve algo. Creo que en ningún otro milagro el Señor le pregunta al que, a aquel que está recibiendo la oración para sanidad si el milagro le ha funcionado. En ese momento le pregunta si está viendo algo. Entonces, dicen los versículos de 24 y 25, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo un brazo y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Ahora, esto es bien interesante, realmente interesante, porque es la primera vez que vemos que el Señor Jesús ora dos veces por una persona, por un milagro. Esto no se había visto antes. Generalmente él hace una oración y esa persona queda sana. En este caso fueron dos veces. ¿Por qué? Bueno, solo el Señor lo sabe con exactitud, pero con mucha reverencia y con mucha humildad que podemos entender por el contexto. Nos representa que muchas veces el Señor tiene que recordarnos, tiene que mostrarnos de nuevo lo que Él nos ha hablado. Tiene que recordarnos sus milagros, su palabra, tiene que volver a tratar con nosotros, porque a veces una vez no es suficiente. ¿Por qué? Porque nuestra fe es débil. ¿Y qué ejemplos tenemos? Como les mencionaba ahora, el caso de Bethsaida, que era una ciudad que vio muchos milagros, un pueblo que vio muchos milagros y aún así le costaba creer. ¿Y de dónde venimos? ¿De cuál es el mensaje anterior a este? El tema de cuando Jesús les habla a los discípulos acerca de que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y a ellos les costaba entender el mensaje de Jesús, que les decía que tuvieran cuidado con la doctrina, y ellos se enredaban y ellos no podían entender bien qué era lo que el Señor decía. Asimismo, a nosotros muchas veces nos cuesta entender lo que el Señor nos quiere enseñar, y a veces no solo nos cuesta entender, sino que nos cuesta obedecer lo que el Señor nos quiere que aprendamos. Entonces, por eso muchas veces el Señor tiene que tratar una y otra vez con nosotros para que podamos recibir lo que Él tiene para nuestra vida, con una tremenda paciencia, con un tremendo amor, con una tremenda misericordia, porque así es el Señor, ¿verdad? Y nos recuerda esto de esta manera, con este milagro, cuando de esta forma. Y en el versículo 26 dice, y lo envió a su casa y diciendo, no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Esto, uno de tantos milagros en los que el Señor le dice al que ha sanado que no le diga a nadie. Pero realmente este mensaje, aunque es bastante breve, tiene enseñanzas muy interesantes, como cuando Jesús tomó aparte a este hombre, enseñándonos que él tiene una manera de hablar, de tratar específica con cada persona y cómo él ora dos veces para que este hombre reciba completamente su sanidad, recordándonos que nosotros muchas veces entendemos al Señor parcialmente, no completamente, y Él, con su paciencia, con su misericordia, nos habla hasta que entendamos, hasta que podamos obedecer, hasta que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Así que bueno, cada 15 días, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un cristiano. Suscríbete, da tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.